hermanos, buenos días, espero que estén bien y que la paz del Señor también esté con vosotros, como siempre. Un nuevo viernes vamos a meditar en la palabra de Dios, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Os leo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hoy quiero, hermanos, que nos levantemos temprano pensando, como siempre, y meditando. Es cierto que de lunes a sábado estamos haciendo una serie de meditaciones, reflexiones de diversos temas, y Pablo tampoco quedó exento de esto y pedía a los hermanos que pensasen en muchas cosas, en diversas cosas. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nuestra batalla espiritual comienza en nuestra psique, en nuestro pensamiento. La batalla espiritual empieza en nuestra alma. Y si el enemigo gana nuestra alma, pues lo que sale del alma, lo que sale del pensamiento, es lo contrario a lo que el creyente debe sacar, ¿verdad? Por eso Pablo aquí, terminando ya esta hermosa carta a los hermanos de Filipos, les dice que tienen que pensar en diversas cosas. En primer lugar, también nosotros, hermanos, tenemos que pensar en primer lugar en todo lo verdadero, dice aquí. Pensad en todo lo verdadero. ¿Qué es lo verdadero? Pues aquello que corresponde con la verdad. Aquello que corresponde con la verdad del creyente y con la verdad de la Biblia. Y nosotros tenemos que pensar cómo pensamos de nosotros mismos. Paul Tripp decía que con la persona con la que más hablamos es con nosotros. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces nosotros no tenemos la percepción correcta de nosotros mismos, porque nosotros nos autojustificamos, nosotros nos hacemos sentir mejor. Es decir, hermanos, el yo no corresponde con la verdadera realidad, pero Dios sabe lo que tiene que ser ganado para cambiar, para que nuestra mente cambie, y eso es la mente y la voluntad. La mente y la voluntad. Nosotros debemos pensar, ¿cómo es el mundo? Pues el mundo es orgulloso, autojustificante, el mundo es celoso, el mundo tiene envidia, el mundo tiene ira. Entonces muchas veces los creyentes que estamos viviendo en ese mundo tan envenenado, pues muchas veces nos contaminamos. Y en el corazón del creyente pues no se halla la verdad, o no se encuentra en la superficie la verdad de Dios y meditar en su palabra. Y nos encontramos a algunos creyentes con resentimiento y con dolor, incluso hacia los hermanos. Y esto hay que entenderlo, que por ejemplo alguien dijo que el resentimiento y el orgullo es como el que se toma el veneno y espera a que el otro se enferme, se intoxique. Y eso es lo que hace en nosotros el orgullo, intoxicarnos, envenenarnos. Por eso nosotros tenemos que consumir verdad. Cuando dice que tenemos que pensar en todo lo verdadero, es pensar en la palabra de Dios. Porque tenemos que consumir la palabra de Dios. Pero si por el contrario nosotros consumimos el mundo, consumimos la basura que entra, que nos viene del mundo, noticias que nos vienen del mundo, pornografía que viene del mundo, redes sociales que vienen del mundo, todo eso nos contamina, basura entra, basura sale. Por eso tenemos que pensar y continuamente meditar en la palabra de Dios. Y no es una cosa, hermanos, que digamos porque sí, sino porque es real. Nosotros cuando más consumimos de verdad, de nosotros saldrá más verdad, más verdad. Lo siguiente que Pablo dice, que tenemos que pensar en todo lo honesto, es decir, todo lo que es digno de respeto o noble. El creyente debe meditar en la admiración y debe meditar en la adoración de Dios, porque eso es el sentido de nuestra vida. Déjenme explicarles. Cuando el pecado entra en nosotros ya no vemos lo honesto, ya no vemos el respeto ni lo noble, sino que tenemos la visión distorsionada. Por eso lo que tiene que tener el creyente es convicción de pecado, y lo que tiene que tener el creyente es tener en cuenta la gravedad del pecado. Porque el pecado es esto, permítanme leerles de un autor. Pecado es cualquier cosa que debilite tu razonamiento, altere la sensibilidad de tu conciencia, oscurezca tu apreciación de Dios o te quite la pasión por las cosas espirituales. En pocas palabras, cualquier cosa que aumente el poder o la autoridad de la carne sobre tu espíritu, eso es pecado. Y en muchas ocasiones el pecado que todavía mora en nosotros, por desgracia,
nos altera de la percepción de lo honesto, de lo honorable, de lo perfecto de nuestro Dios. Por eso, hermanos, tenemos que pensar en lo honesto. También dice Pablo, tenemos que pensar en que en todo lo justo, lo que es correcto. Y nosotros, como cristianos, debemos pensar en armonía al parámetro perfecto de la santidad de Dios. Cristo nos dice, yo soy santo, vosotros sois santos. Dios dice, yo soy santo, vosotros sois santos. Y nosotros tenemos que buscar la santidad, y esa es la huella identificativa de un verdadero creyente, porque el verdadero creyente debe ser caracterizado por una búsqueda de la santidad. Luego la podemos conseguir en mayor o menor grado, pero debemos buscarla sí o sí. Cada día debemos ser más justos, Ya hemos sido justificados, pero cada día debemos tener la necesidad, hermanos, de ser más justos, y en esto también tenemos que pensar. Pablo también dice, en todo lo puro también hay que pensar. ¿Qué es lo puro? Pues lo limpio, lo que está sin contaminación moral, y eso comienza por nuestros cuerpos. Dijo Pablo a los Efesios, el capítulo 5, versículo 3, fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Nosotros tenemos que limpiarnos de todas esas cosas. Desgraciadamente muchas veces incluso en la iglesia se hablan truanerías, se hablan cosas, necedades y cosas así. Y eso tenemos que evitarlo día tras día, porque tenemos que pensar en todo lo puro. También Pablo dijo, también tenéis que pensar en que todo lo amable, y esto se refiere a lo que es amigable, agradable. Esto implica que los creyentes deben esforzarse en el aspecto generoso, bondadoso y caritativo de sus vidas. Debemos ser personas que cuando nos vean, pues piensen que personas más agradables, que personas más simpáticas o más acogedoras, ¿no? Eso debe empezar del verdadero creyente, no debe empezar que somos unos fanáticos religiosos. Debe empezar que somos gente apacible y amable. Y también Pablo dice que tenemos que pensar en todo lo de buen nombre, que es aquello que es tenido en alta estima, lo de buen nombre. A todos nos gusta que hablen bien de nosotros, ¿no? Y que y nuestra familia también sea vista en estima. Pues eso se refiere a esto, tener una buena reputación, y se refiere a tener cortesía y respeto por los demás. Entonces, ¿qué piensa la gente de nosotros? ¿Piensan que nosotros tenemos un buen nombre o mal nombre? En esto pensad, ¿no? Y ya por último Pablo dice, también tenéis que pensar en esto, que si hay virtud alguna o si algo digno de alabanza. Examinar las virtudes que nosotros estamos desarrollando en nuestra vida cristiana, y también examinar la manera en la que yo alabo al Señor, y no es como canto, sino cómo vivo la vida cristiana. Esa es la manera adecuada de alabar al Señor. Bueno, hermanos, no quiero entretenerme mucho, pero ven que hay mucho que pensar, y recuerden que la lucha espiritual comienza ¿dónde? En la psique. Pensar santamente es esencial para vivir sanamente. Entonces tenemos que cuidar la manera en la que consumimos el mundo y la palabra. Sobre todo tenemos que consumir palabra para que el mundo no nos gane. Si nosotros pasamos el día consumiendo cosas o pensando con lo ordinario, en lo mundano, en lo trivial, tendremos una vida cristiana pues ordinaria, mundana y trivial. Por eso, en esto, pensad. Y yo también pensaré, ¿vale, mis hermanos? Les echo de menos, espero que nos veamos pronto. Cuídense mucho y ánimo. Hasta pronto.